Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que a primera vista puede sonar muy técnico, pero que en realidad es la causa oculta de muchos quebraderos de cabeza en la industria. Hablamos de la reología extensional. Y de verdad, entender esto puede suponer la diferencia entre tirar miles de euros a la basura y optimizar de verdad un proceso. Vamos a verlo. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? La que sale una y otra vez en las reuniones de producción y en los laboratorios de I+D. Y cuando un proceso de alto valor se para, el golpe a la rentabilidad es inmediato. Pero, ¿y si el problema no estuviera donde siempre miramos? ¿Y si la culpa no fuera de la viscosidad de toda la vida, sino de una propiedad que casi siempre pasamos por alto? Pensemos en cosas muy concretas. Esa especie de niebla, el misting que se forma en los recubrimientos, eso es material que se desperdicia y que además ensucia todo. O cuando se hila una fibra y de repente, ¡zas!, se rompe. Lote arruinado. O esa inestabilidad al soplar film de plástico que deja un producto que no tiene el mismo grosor por todas partes. ¿Parecen problemas distintos? ¿A que sí? Pues no. Todos, absolutamente todos apuntan a un mismo culpable. Y ojo, no es la viscosidad que solemos medir en el laboratorio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aquí es donde se rompe el modelo mental que hemos usado durante décadas. Llevamos años, muchísimos años, obsesionados con la reología de cizalla. Y al final, resulta que hemos estado intentando pilotar un avión mirando solo por una ventanilla. A ver, para que nos entendamos, la reología de cizalla, la de toda la vida, es la que medimos con un viscosímetro normal y corriente. Es la resistencia a fluir cuando las capas del líquido se deslizan unas sobre otras. El ejemplo clásico es el de la mantequilla. Al untarla en el pan, las capas de mantequilla resbalan entre sí. Es un concepto súper útil, claro que sí, pero, como vamos a ver ahora mismo, se queda muy corto para explicar los fallos más caros. Vale, ahora vamos al otro lado de la moneda, el flujo extensional. Aquí la historia es completamente diferente. Aquí no hay capas que se deslizan. Aquí lo que hacemos es estirar el material, elongarlo. El ejemplo perfecto es la miel. Cuando levantas la cuchara del tarro, se forma ese hilo que se estira y se resiste a romperse. Pues bien, esa capacidad de resistirse a la rotura mientras se alarga, eso es la viscosidad extensional. Y resulta que es la propiedad clave en muchísimos procesos industriales. Y aquí viene el clic, el momento eureka. Resulta que la mayoría de los procesos industriales complejos, como la atomización, el hilado, el recubrimiento con rodillo, la impresión 3D, no están dominados por la cizalla. Son, en su esencia, procesos de estiramiento. ¿Y qué significa esto? Pues algo muy sencillo y a la vez muy potente. Si solo medimos la viscosidad de cizalla, estamos usando una métrica que nos sirve para diagnosticar el problema real. Vale, perfecto. Ya hemos establecido que esta propiedad es fundamental. Entonces, la pregunta es lógica. Si es tan importante, ¿cómo la medimos? O sea, ¿cómo pasamos de la teoría, de entender el concepto, a tener un número que podamos usar en la planta para controlar el proceso y mejorar los resultados? Es que la clave está justo ahí. No podemos usar las herramientas de siempre. Intentar medir el comportamiento extensional con un reómetro de cizalla de los de toda la vida es como intentar medir la temperatura con una cinta métrica. No tiene sentido. No está diseñado para eso. Necesitamos equipos y metodologías específicas. Bueno, y aquí tenemos un resumen de las principales técnicas. No hay que asustarse con los nombres, vamos a lo práctico. Si lo que se necesita es un control de calidad rápido en la propia línea o para probar formulaciones nuevas sin complicarse, el Caber es el rey. Mide básicamente cuánto tarda en romperse un hilillo de material. Súper útil. Si ya hablamos de investigación más a fondo, de entender el porqué de las cosas con mucho detalle, ahí entra el Fisher. Y si se busca simular un proceso real, como la extrusión de un plástico, pues tenemos técnicas como el flujo capilar. Como se ve, no hay una única herramienta, sino que se elige la más adecuada para el problema concreto. Vamos a ver un poco más en detalle el Caber, que es el más habitual, para que se vea que no es nada del otro mundo. El concepto es de hecho bastante simple. Primero, cogemos una gotita de la muestra y la estiramos muy rápido hasta que se forma un puente, un filamento. Y luego, simplemente medimos cuánto tiempo tarda ese hilillo en romperse. Ya está, así de fácil. Tarda mucho en romperse, pues tiene una viscosidad extensional alta. Y eso, en la mayoría de los casos, se traduce en un proceso industrial mucho más estable. Muy bien, ya sabemos qué es y cómo se mide. Pero ahora vamos a lo que de verdad importa en el día a día de una empresa. ¿Cómo se traduce todo esto en euros contantes y sonantes? ¿Dónde vemos el impacto real en la reducción de costes y en la mejora de la calidad? Venga, un ejemplo clarísimo. Los textiles sintéticos. El nylon, el poliéster. Para fabricarlos, el polímero fundido se estira a unas velocidades de vértigo. Aquí hay un fenómeno alucinante. Es como si el material, al estirarse, se revelara y se hiciera más fuerte. Se llama endurecimiento por deformación. Y es precisamente eso lo que estabiliza el proceso, lo que evita que la fibra se rompa y lo que garantiza que el diámetro sea uniforme, que al final es lo que define la calidad del producto.
Otro caso del libro. Las pinturas y recubrimientos que se aplican a alta velocidad. Si la viscosidad extensional es demasiado baja, los hilos de pintura que se forman se rompen en gotitas minúsculas, y eso es el misting, esa niebla. El problema no es solo que estás tirando un producto que es caro, es que además genera problemas de seguridad laboral y de limpieza que cuestan mucho dinero. Y la solución no es como se podría pensar, hacer la pintura más espesa. No, la solución es ajustar la formulación para darle esa elasticidad. Y si miramos a tecnologías más modernas como la impresión 3D, esto es todavía más crítico. Todo el proceso depende de que el filamento que sale de la boquilla sea estable. Si el material gotea, en vez de formar un hilo continuo, la pieza que sale es, sencillamente, un desastre. La capacidad de formar ese hilo es pura reología extensional. Y ya, si nos vamos al bioprinting, donde se imprimen estructuras con células vivas, pues esta propiedad es, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte de la estructura. Y la lista sigue, ¿eh? Esto aplica a casi cualquier sector. Por ejemplo, en alimentación y cosmética, por fin podemos ponerle un número a cosas tan subjetivas como la pegajosidad del queso de una pizza o lo bien que se extiende una crema. En el sector agroquímico, es clave para que el tamaño de las gotas de un spray sea el correcto y el producto no se lo lleve el viento. Y en plásticos, en el soplado de películas, es lo que da estabilidad a la burbuja y asegura que el producto final sea uniforme y resistente. Pero ojo, que esto no va solo de apagar fuegos y solucionar los problemas que tenemos hoy. Entender y controlar la reología extensional es en realidad la llave para diseñar los materiales y los procesos del futuro. Un ejemplo perfecto de esto es la sostenibilidad. Todos hablamos de biopolímeros, como la celulosa o el alginato. Son el futuro, está claro. Pero siendo sinceros, a menudo son un dolor de cabeza para procesar, son frágiles. Pues bien, la reología extensional nos da las herramientas para entender su estructura y modificarla, para reforzar esa red interna que tienen, y así es como podemos crear fibras y films biodegradables, que, de una vez por todas, puedan competir de tú a tú con los plásticos de toda la vida. Y esto nos lleva de cabeza a la siguiente gran revolución, la reología 4.0, dentro de la industria 4.0. Imaginemos esto, sensores en la propia línea de producción midiendo estas propiedades en tiempo real. Esos datos van a un gemelo digital, un modelo virtual del proceso que predice cómo va a salir el producto. Que detecta que algo se va a desviar, ¡pum!, ajusta los parámetros de la máquina automáticamente. Pasamos de controlar la calidad al final a garantizarla de forma continua y autónoma. Es un cambio de juego total. La verdad es que esta frase lo clava, resume perfectamente el cambio de paradigma. Dejamos de ser bomberos que apagan fuegos, de reaccionar a los problemas, nos convertimos en arquitectos. Como dice la cita, ahora tenemos las herramientas no solo para entender cómo fluye el material, sino para moldearlo a nuestro antojo con una precisión que antes era ciencia ficción. Así que, al final, la pregunta que queda en el aire no es si la reología extensional es importante o no. Eso ya está claro. La verdadera pregunta es, ¿cuánto rendimiento, cuánta calidad y cuánta eficiencia se está dejando de ganar ahora mismo en las operaciones por no estar midiendo esto? La respuesta a esa pregunta puede ser sin duda la clave del próximo gran salto de competitividad.